Tema 2. Diagnóstico de muerte encefálica. En este segmento evaluaremos un caso clínico sobre el cual trabajaremos en la unidad. Se trata de paciente masculino de 48 años que fue encontrado en su hogar por su esposa en estado de inconsciencia en el suelo, presentando estigmas de mordedura en lengua y orín en el pantalón. Su familiar de inmediato llama a los servicios de emergencia, quienes tardan 15 minutos en llegar al domicilio. Encuentran un paciente sin actividad eléctrica y sin pulso, por lo cual se inicia reanimación avanzada. El paciente, una vez estabilizado, es trasladado al servicio de emergencias, sin embargo, nunca recuperó el estado de la conciencia. Continuando con el caso clínico, el paciente, al ser ingresado al servicio de urgencias, es valorado por el grupo de reanimación, quienes encuentran un paciente con Glasgow de 3/15, con inestabilidad hemodinámica y sin soporte ventilatorio. De inmediato se inicia manejo en el cual se realiza soporte ventilatorio y neuroprotección. Se toma imagen del cráneo simple, en la cual se evidencia herniación cerebral, edema cerebral y hemorragia subaracnoidea. Con los hallazgos clínicos y de neuroimágenes del paciente, se considera por neurocirugía que no se beneficia de ninguna intervención neuroquirúrgica dado su mal pronóstico. Se recomienda el retiro de la sedación y continuar el manejo médico para corregir las alteraciones metabólicas, electrolíticas y ácido-base severas. Con esto poder obtener una evaluación objetiva del estado neurológico. Han transcurrido 12 horas desde que nuestro paciente se le retiró los medicamentos de sedación. La evolución clínica neurológica ha sido estacionaria, permaneciendo con un Glasgow de 3/15. Se ha evidenciado dilatación pupilar bilateral sin respuesta a los estímulos luminosos. En este contexto se sospecha una muerte encefálica y es el momento de iniciar el proceso diagnóstico para su confirmación. Debemos recordar que el diagnóstico de muerte encefálica se fundamenta en 3 condiciones: la presencia de un coma de causa conocida e irreversible, la ausencia de los reflejos de tallo y la confirmación de apnea. El primer paso para el diagnóstico de muerte encefálica es la verificación de los prerequisitos. En este paso se debe verificar que exista una neuroimagen que sea compatible con una alteración encefálica severa, la verificación de un coma que sea irreversible y de una causa conocida. Además, se debe confirmar que el paciente se encuentre con estabilidad hemodinámica, teniendo en cuenta una presión sistólica por encima de 90 o una media por encima de 60. Además, se debe descartar la ausencia de trastornos hidroelectrolíticos, ácido-base o metabólicos severos, así como también se debe confirmar la ausencia de sustancias neurodepresoras, tóxicos o sedantes del sistema nervioso. Para iniciar con la verificación del coma, es importante exponer en la totalidad del cuerpo del paciente. De esta forma poder evaluar y visualizar cualquier tipo de respuesta neurológica. Aplicaremos estímulos dolorosos que pueden ser a nivel supraciliar, a nivel del trapecio o a nivel del esternón. De esta manera vamos a evaluar si el paciente presenta algún tipo de respuesta o apertura ocular o movimiento en alguna de sus 4 extremidades. Existen respuestas al examen neurológico que no necesariamente requieren de integración a nivel encefálico, con lo cual su presentación no descarta una muerte encefálica. Dentro de este tipo de respuestas se encuentran los reflejos periféricos o los reflejos medulares que tienen únicamente integración a nivel del cordón medular. Los reflejos de tallo valvar son 7. Se recomienda hacer una evaluación cefalocaudal para llevar siempre un orden. El primer reflejo de tallo valvar es la respuesta pupilar al estímulo luminoso. Requerimos hacer una apertura ocular completa, bilateral, identificar el diámetro pupilar y la respuesta a esta pupila al estímulo luminoso. Esperamos en un paciente con sospecha de muerte encefálica que no haya ningún tipo de respuesta al estímulo luminoso. El segundo reflejo que vamos a evaluar es el reflejo corneal. Lo hacemos con un objeto no traumático, haciendo estímulo de forma bilateral, primero del lado derecho en la unión escleroconjuntival y posteriormente en el lado izquierdo. En un paciente con muerte encefálica esperamos que no exista ni inyección conjuntival, ni parpadeo, ni lagrimeo. En el siguiente paso de la exploración de los reflejos de tallo, vamos a verificar la ausencia del reflejo oculocefalógiro. Para esto debemos tener apertura total de los párpados y vamos a hacer movimientos en el plano horizontal y en el plano vertical rápidos y lentos, identificando de que el ojo coincida con el movimiento cefálico. Esto asume que hay una alteración del funcionamiento y control reflejo en el tallo cerebral. Para la evaluación de los reflejos oculovestibulares, debemos ubicar la cabecera del paciente a 30 grados.
Previa verificación de que no existen obstrucciones a nivel del conducto auditivo externo y que la membrana timpánica se encuentre íntegra, procedemos a hacer irrigación y estimulación con agua, ya sea fría o caliente, más o menos 6 grados por encima o por debajo de la temperatura corporal normal, y se irriga el contenido durante aproximadamente 1 minuto, instilando aproximadamente 50 centímetros de agua. La respuesta que deberemos observar es ausencia de movimientos tipo nistagmo, para lo cual se va a hacer una apertura ocular bilateral y verificar que durante la irrigación no haya ningún movimiento ocular. Este proceso se debe hacer de forma bilateral independiente para cada oído. En la evaluación del reflejo nauseoso, procederemos con un bajalenguas a realizar estímulo en la orofaringe. Como resultado, esperamos no encontrar arcadas en el paciente. Para la exploración del reflejo carinal, procederemos a desconectar el paciente del tubo e introduciremos una sonda Nelaton a través del mismo, hasta el punto donde encontremos resistencia a nivel de la carina. En este momento evaluaremos si existe algún reflejo de tos en el paciente. Posteriormente, volvemos a conectar al sistema de ventilación. Por último, evaluaremos la respuesta facial al dolor, evocando dolor con la presión a nivel del supraorbitario o retrocondilar. La manifestación que esperamos no encontrar son gesticulaciones por parte del paciente. Para continuar con el proceso diagnóstico de muerte encefálica, vamos a verificar la apnea en el paciente. Lo vamos a hacer a través de una prueba de apnea. Debemos tener en cuenta que el paciente no debe tener condiciones que lleven a patologías que retengan crónicamente CO2, que coincidan con lesiones cervicales altas o parálisis neuromusculares como enfermedades de base. El paciente debe cumplir con requisitos como normovolemia, normotensión, eutermia, normocapnia y ausencia de hipoxia. Una vez verifiquemos los prerequisitos, iniciaremos con el test de apnea. Lo primero que debemos hacer es preoxigenar a nuestro paciente con oxígeno al 100% de 10 a 15 minutos. Luego vamos a tomar unos gases arteriales iniciales en donde vamos a verificar que empecemos con una PCO2 dentro de límites normales. Una vez verifiquemos, podemos hacer el cálculo de la fórmula para mirar cuánto tiempo vamos a dejar desconectado del ventilador a nuestro paciente. Recuerden que es 60 menos la PCO2 inicial dividido 2.5 nos dará el tiempo de desconexión o de duración del test de apnea. Vamos a proceder ahora a desconectar del ventilador a nuestro paciente. Exponemos el tórax y el abdomen. Introducimos una cánula que sea, ojalá, de menos del 50% del diámetro del tubo dentro del tubo orotraqueal y debe estar conectado a un flujo de oxígeno entre 8 a 10 litros por minuto. Procedemos a calcular el tiempo de nuestra fórmula, verificando que no haya ni movimientos torácicos y que no haya movimientos abdominales que coincidan con un movimiento respiratorio. Recuerden que puede haber irradiación del ápex cardíaco, lo que no significa que es una respiración espontánea. Una vez transcurrido el tiempo de desconexión, siempre vamos a mantener el flujo de oxígeno. Procedemos a tomar unos segundos gases arteriales para verificar que haya subido el PC2 necesario. Quitamos nuestra cánula de oxígeno y volvemos a conectar al circuito. Recuerden que el test de apnea es positivo si la PCO2 final está por encima de 60 milímetros de mercurio o aumentó más de 20 del PCO2 inicial. Recuerden que nuestro test de apnea puede tener 4 resultados. Positivo cuando nuestro paciente no presenta movimientos respiratorios y los gases arteriales finales presentan un resultado de 60 milímetros de mercurio o un aumento de más de 20 milímetros de mercurio del PCO2 inicial. Será negativo cuando nuestro paciente presenta algún movimiento respiratorio. Será indeterminado si no presenta movimiento respiratorio, pero no tenemos una PCO2 final deseada. Y será fallido cuando durante
la realización del test de apnea, tenemos alguna alteración del estado hemodinámico que haga necesario suspender el test.